Colócate en una posición muy cómoda y segura. Afloja toda tu ropa, que nada te presione o te moleste. Si lo deseas, quítate los zapatos. En la forma que acostumbres, inicia un ejercicio de relajación para que vayas a un nivel mental, profundidad de nivel o estado de conciencia cada vez más y más profundo, más perfecto y mucho, mucho más saludable que antes. Apóyate en una serie de 7 respiraciones muy profundas. Al exhalar, en cada una de ellas, suelta todo el aire poco a poco, suave, muy lentamente y por la boca. Continúa escuchando mientras concluyes tus respiraciones. Deberán ser 7. Adelante. Prográmate para que tu mente interior, tu mente maestra, elija, seleccione la frecuencia cerebral ideal para entender, comprender y asimilar lo que vas a escuchar sobre la segunda parte para hacer más y más conciencia. Para el que es ciego de nacimiento, la luz está tan lejos de su imaginación que no le será necesaria. Para el que nació prisionero o esclavo, el concepto de la libertad misma, no tiene significado, no la conoce. Para el que no entiende, el que no se da cuenta de lo que es, y él es un ser humano, no se dará cuenta jamás que en él hay esencia divina, porque Dios, el Hacedor, el Creador, mora y vive en él, y al no darse cuenta de ello, le es permitido desperdiciar su existencia. El hombre es temporal y puede desperdiciarse. Dios es eterno y se renueva en cada ser. Hace muchos miles de años, cuando algunos individuos empezaron a pensar, a usar su inteligencia, quizá lo primero que buscaron fue una explicación al origen del ser humano. Y se dieron a la tarea de crear e interpretar su Dios y buscar, partiendo de él, una explicación humana sobre la presencia del ser humano en la tierra. Y con muy buena voluntad y la mejor intención, se sintieron guiados por la inspiración divina y escribieron lo que,
para ellos, era el origen del género humano. El Dios creó todo en 5 días, y fueron de creación perfecta en todo. Y el sexto de esos sus enormes días, creó los animales, y luego, y para terminar su obra de creación, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y ahí fue donde empezaron los grandes problemas. Dios no podía equivocarse, y dentro de toda perfección, crear algo imperfecto no podía ser. Y si el ser humano era malo, debía ser por otras razones, pero no por un error divino. Para poder explicar la maldad del hombre, esos seres humanos tuvieron que inventar algo que justificara tal comportamiento. Dios, según la historia, no creó al ser humano, sino a un ente angelical, sin conocimiento de los aspectos humanos que ahora nos dicen son lo malo que hay en nosotros. Dios no creó a un ser humano, pues lo que Él creó no sabía distinguir lo bueno de lo malo y no podía ni sabía decidir libremente. Y si no tenía capacidad ni libertad para usar su cerebro y decidir, entonces definitivamente no creó a un ser humano. La capacidad más increíble y fantástica del ser humano está en su mente, en las posibilidades creativas que laten y están en ella. Crear al hombre, al ser humano, para de inmediato prohibirle pensar, analizar y decidir, hubiera sido peor y más inútil que crear el sol y de inmediato cubrirlo, taparlo, para evitar que produjera luz y calor. El ser del Edén era inocente y tan ignorante que pasaba de la ignorancia fácilmente hasta llegar a la estupidez. Según la historia, era asexual. Quizá Dios pensó hacer más monos de lodo y luego darles vida. Dios creó medio ser humano, la mitad espiritual, buena y muy hermosa. Luego crea su otra mitad, pero entonces tiene que crear al diablo para que, en forma de serpiente, le ayude a completar su obra. Y con la otra mitad viene el mandato: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra. Y nos da la otra mitad, la que nos hace malos, corruptos y pecadores, gracias a la ayuda que nos da la serpiente que creó poco antes. Si así fue, yo entiendo que nos hizo libres, pues la libertad, incluso del pensamiento, fue gracias a la serpiente. Y cuando ellos, Adán y Eva, caen en las trampas que les puso el mismo Creador, pero con la ayuda del diablo, los expulsa del paraíso, y por lo que llamaron el pecado original, el Edén se convierte en valle de lágrimas. Los conceptos equivocados del bien y del mal, de lo divino y de lo humano, hacen que el abismo entre Dios y el hombre se haga mucho mayor. Dios no podía mancharse las manos con la parte humana del hombre, y eso se lo deja al diablo. Y lo primero, y casi de inmediato, el diablo nos da el conocimiento
y la sexualidad, y por ello, perdimos el paraíso para siempre. Desde entonces, Caín, Abel y los que ya estaban desde antes, así como cada ser, cada nuevo bebé, nace ya divorciado de Dios, nace ya pecador, y por ello es propiedad del diablo hasta que los representantes exclusivos de Dios, mediante una ceremonia especial, logran que Dios lo perdone del pecado cometido por Adán y Eva. El pecado fue pensar, conocerse y ser co-creadores y a imagen y semejanza de Dios. Y por ese mito, miles de hombres y mujeres rechazados por Dios se vuelven cínicos y pierden el rumbo y la esperanza. El hombre jamás dejará de ser humano. El ser humano puramente espiritual y perfecto aún no existe. La historia del paraíso es una historia para niños. Sin embargo, muchos adultos intentan y pretenden manejar la vida espiritual de millones de personas. Es una historia sobre el origen de la humanidad que da una explicación aceptada por algunas de las principales organizaciones religiosas que tenemos en América. ¿Por qué tenemos que creer en algo que no es lógico? Que no es razonable, pues siendo hombres, seres humanos racionales, nuestros dirigentes espirituales tratan que creamos que perderemos todo si dejamos de creer. Nos obligan a pensar, nos obligan a aprender y luego a decir, yo creo porque no pienso. Y esa es la clave. Ese Dios alegórico del cuento no quiere que pensemos, no quiere que nos conozcamos, nos quiere inocentes, nos quiere ignorantes, estúpidos y con una gran fe ciega. Si no aparece la serpiente, ¿dónde aún estaríamos? Todo el planeta, salvo el paraíso, sería selva. No habría más gente, no padres, no hijos, ni ciencia, ni filosofía. Simplemente, aún no habría nada. Solo dos habitantes con miles o millones ya de años. Dos seres inocentes, aún desnudos del cuerpo y del alma. Inocentes, ingenuos, ignorantes y casi, o mejor dicho, bastante estúpidos. Si así lo quieren ver, gracias a la serpiente y sin la supuesta perfección divina que hubieran alcanzado, ustedes y yo tenemos la fortuna de vivir, de tener padres, amigos, hermanos, quizá hijos, enemigos y un poco del paraíso. ¡Qué tontería! Dios no necesita al diablo, no lo conoce ni le importa. Es el hombre incapaz de entender, de comprender a Dios. Al no aceptar la idea de un Dios maravilloso, grande y fantástico, pero misterioso e incomprensible, es el hombre quien crea su propio Dios limitado e imperfecto, y a nuestra imagen y semejanza. Yo, en lo personal, creo que sí hay un Dios.
pero ninguna secta ni doctrina derivada de religión tiene la más remota idea de ese mi Dios único, de ese Dios único que para mí es incomprensible, es demasiado para mi pobre cerebro que no puede ni comprender el tamaño, la vastedad del universo. Dios es incomprensible para mí, pero sé, siento y creo que Él sí es. Creo que no tiene principio ni fin. Creo que es omnipotente y el creador de todo. Y así como en verdad lo creo, podía no creerlo, pues no hay prueba alguna ni de lo uno ni de lo otro. Lo que creo, me inclino a creerlo, no por lo que he visto, ni por lo que he oído ni estudiado, no por lo que sé, que es muy poco e insignificante. Lo creo por lo que siento que llevo dentro de mí, por lo que puedo sentir por el mundo que me rodea y por los seres humanos en general. La única prueba de la existencia de Dios no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Él es el bien supremo, es perfecto, único e indivisible. El mal es una invención, es una creación del propio ser humano. De las partes del cuerpo humano, la más importante, la más llena de misterio y de las más grandes posibilidades, es el cerebro. Todo está controlado por el cerebro. Las piernas, brazos, ojos, oídos. Todo es importante, sí, pero lo controla el cerebro. Las organizaciones religiosas se han adueñado de Dios y de las llamadas verdades divinas. Nos dicen que sí hay libertad, claro, cuando se trate solo de cosas superfluas. Pues si se trata de tomar decisiones importantes en la vida y sacar conclusiones que puedan hacernos más felices, entonces surge el pecado y entonces Dios nos castigará. La imagen que nos han impuesto de Dios inspira mucho más al temor que al amor, y por ello es lógico que se le tema mucho más de lo que se le ama. Nos enseñan a decir que amamos a Dios, y la verdad es que debemos decir: temo a lo desconocido. Dios. Al Dios moderno ya no lo debemos buscar en el cielo. Dios está aquí, presente, en todo lo que vemos, tocamos o escuchamos. Está en cada mujer, en cada hombre, en los animales, en la lluvia, en el viento, en la luz y en la oscuridad. Pues está donde quiera que lo busques, porque ahí, donde quiera lo vas a encontrar.
En el siglo XXI, la imagen de Dios deberá ser, y ya es diferente a la imagen de Dios de hace más de 100 o miles de años. Y en el siglo XXII o en el siglo XXIII, su imagen será muy distinta, pues el hombre cada día es más y más humano, más consciente. El hombre ya piensa, ya no es ni acepta ser el borrego que fue hace solo unos cuantos años atrás. Si se acaban los borregos, ¿para qué se necesitaría al pastor? En 1633, a los 69 años de edad, Galileo Galilei fue juzgado por el Tribunal de la Inquisición por el delito de herejía. En 1980, 347 años después, el Vaticano revisó el caso y dictaminó que se había cometido un gran error, ya que la Biblia, el libro sagrado, según palabras del Papa Juan Pablo II, no contiene verdades científicas específicas y solo habla metafóricamente de eventos tales como la creación y el movimiento del sol. El hombre no es malo ni bueno, solo es hombre. Nuestra vida, hasta ahora regida por conceptos de agrado u ofensa a Dios, de bondad o de maldad. El hombre ha dejado de estar en verdadera comunicación, en verdadera comunión con lo que realmente debe estar, con todo lo natural. Comunión, quiero decir identificación, hermandad, similitud de origen, y por ello, si algo debemos amar primero que todo, es el mundo que nos rodea, pues en última instancia es nuestro Padre, Madre y origen. ¿Por qué buscamos a Dios? El hombre lo busca porque lo siente, lo intuye y lo lleva dentro de sí. En cada uno de nosotros hay un monstruo con dos orígenes básicos: lo que los demás nos han dicho que somos, lo que creemos que los demás piensan de nosotros y lo que pensamos de nosotros mismos. El freno del ser humano no es ni debe ser la religión, sino las leyes. Pues cuando no había ley civil ni código penal, se estableció e impuso la religión como único freno. El Antiguo Testamento nos llena con la idea de un Dios cruel y vengativo, decepcionado de su pueblo y dispuesto en cualquier momento a lanzar rayos y centellas por y contra la maldad humana. Hace ya miles de años se escribió la historia de un Dios que tenía un solo consentido, un pueblo elegido, y los demás, todos los demás, para él no contaban, pues solo y siempre le importó su pueblo elegido, y a todos los demás pueblos,
con seres humanos les da un trato discriminatorio y cruel. Ahora, el hombre ya algo ha evolucionado y ya tiene toda una infinidad de leyes que aun con sus grandes fallas permiten que la sociedad más o menos funcione. Y ya así, la religión, como rectora de un buen comportamiento social, no tiene ya razón de ser, pues ya hay jueces y verdugos terrenales, y Dios ya no tiene por qué juzgar e interpretar ese papel tan pobre de tener que ser juez y verdugo de sus propios hijos. Hace más de 3500 años, Moisés estableció una relación muy negativa entre Dios y el hombre, la relación del temor. Y de sus 10 mandamientos, solo dos son buenos y muy positivos. Los demás solo son prohibiciones y reglas. Hace 2000 años, Jesús, llamado de Nazaret, sin reglas ni mandamientos, salvo el primero y el segundo, fue el gran reformador. Y según nos dicen, con su vida estableció la relación positiva Dios-hombre, Dios y hombre, relación del amor Padre-Hijo. Y todos los seres humanos, incluyendo los del tercer mundo, no debemos sentirnos inferiores. En el mundo actual, solo hay 2 clases de personas: las que disfrutan y las que sufren, las que abusan de las demás y las que permiten que se abuse de ellas. Y Dios nada tiene que ver. Busquemos el camino del Espíritu. La felicidad no está en el alma, ni en la razón, ni en el estómago, ni en la cabeza, ni en la bolsa. El reino de los cielos está dentro de nosotros mismos. Aprendamos a llamar Padre a Dios. Atrevámonos a decir: soy el Hijo de Dios, pues lo somos. Y además, Él vive, está con nosotros. Y eso es y será la vida, no la muerte. Medita, analiza, comprende y reflexiona. Al concluir los fondos musicales que estás escuchando, puedes iniciar tu conteo de salida. Hemos terminado. Que la paz del Señor, Todopoderoso, único e indivisible, quede siempre entre ustedes. Yo les amo. Reciban todo mi amor.